Bueno, buenas tardes a todas, a todos quienes están. Jornada totalmente productiva. Todos los trabajos han sido, hay una línea de análisis bien marcada y súper interesante porque se discute con diferentes metodologías y sobre diferentes temas en esta crisis. Nuestro trabajo, junto al doctor Alejandro Durisky, es sobre mediadores. Lo titulamos Mediaciones en Crisis, es un título provisorio, pero estamos pensando fundamentalmente en sindicatos y cámaras empresariales durante la pandemia por COVID-19, el 2020 y el 2021. Para no aburrir e ir rápido a qué es lo que planificamos analizar. En este caso, bueno, los objetivos están relacionados a analizar el rol de los sindicatos y las cámaras empresariales de la provincia de La Pampa en el lapso del año 2020-2021, a lo largo del periodo que duró el aislamiento social preventivo obligatorio y después el distanciamiento social preventivo obligatorio. Nuestro interés radica en dar cuenta de las estrategias que utilizaron sindicatos y cámaras empresariales para atender las demandas y las necesidades de sus representados. Entonces, como dijo Andrea en su exposición anterior, hay una reconfiguración del conflicto, si se quiere, y allí aparecen los mediadores. En realidad, estos grupos de mediadores, que son dos grupos diferenciados, como son las cámaras empresariales y los sindicatos, nosotros accedemos a estos grupos y a su accionar mediante entrevistas semiestructuradas, que por supuesto se combinarán con otras fuentes. Esas entrevistas están divididas en los dos grupos. Tenemos 3 entrevistas para cada uno de los grupos, 3 para sindicatos, 3 para cámaras empresariales, y entonces planteamos algunas líneas de análisis para poder analizar estos testimonios y para poder ir viendo cómo fluctúa, cómo es la dinámica de esos mediadores y de esas mediaciones en el seno de la crisis. La primera línea de análisis tiene que ver con los impactos del ASPOS, cómo se tuvieron que reconfigurar gremios y cámaras empresariales, cómo reconfiguraron sus relaciones al interior y con sus representados. La segunda línea de análisis está en las estrategias que desarrollaron frente a la implementación del ATP, el análisis del ATP y de los actores que interactúan con esta política pública, que ahora vamos a ver que retomo rápidamente algunas características de esa política. Era uno de los objetivos centrales del proyecto, y entonces esas entrevistas avanzaron en esa línea, en tratar de observar cómo estos mediadores fueron moviéndose con respecto al ATP, una política vertical. Ahora revisamos rápidamente sus características principales. Y la tercera línea de análisis, tiene que ver con cómo fueron los canales de diálogo, cómo fue la interlocución con los poderes políticos provinciales y con las políticas públicas provinciales. Y finalmente la cuarta línea de análisis radica en los límites a la representación y a la mediación que se fueron manifestando en el desarrollo. Bueno, rápidamente, algo que ya se mencionó y que ya se fue conversando en exposiciones anteriores, tenemos que ser conscientes que la ATP, la asistencia, esta política de ATP fue diseñada y planificada desde el Poder Ejecutivo Nacional, dice en el cuadernillo de síntesis nacional que ya publicó el proyecto PISAC, este proyecto PISAC, fue diseñada y planificada desde el Poder Ejecutivo Nacional, por lo que mantuvo una estructura centralizada en la que los poderes locales tuvieron poca o nula incidencia. Esto, ya está marcando las condiciones previas para la mediación, en gran medida, y
se trata, en algún caso se habló también en este cuadernillo de una política enlatada. A mí esto me resulta sumamente interesante porque entonces podemos analizar qué estrategias se desarrollaron, qué estrategias desarrollaron los distintos mediadores frente a la implementación de esta política pública y que pueden ser estrategias de acción, de imposición, de reclamo, de articulación. Y ahora vamos a ir analizando entonces en estos dos grupos cuáles fueron algunas de esas estrategias. En primer lugar, mencionar que cuando hablamos de los grupos, de las organizaciones sindicales, estamos hablando de tres gremios, ya Andrea los mencionó previamente, que es el Sindicato de los Trabajadores de la Sanidad, privada en este caso, la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina y el Centro de Empleados de Comercio de Santa Rosa. Entonces, analizando estos tres sindicatos, que son tres sindicatos sobre los cuales, digo, que abarcan sectores que tuvieron distintos impactos a lo largo de la crisis. Digo, tenemos el sector turismo y el sector gastronómico que tuvo un impacto, el sector comercial que tiene un impacto mucho más heterogéneo dependiendo qué sectores, y por supuesto el sector de la sanidad privada que se enfrenta a esta crisis y a la pandemia en general con un conjunto de características muy particulares. Rápidamente, para ir planteando algunas líneas de análisis que fuimos observando, en primer lugar, tenemos que existen dos visiones sobre los efectos del ASPO. Por un lado, vemos que hay dos visiones que podrían ser parte de un continuum. Esto es una de las primeras hipótesis que tenemos, que tienen que ver con que hay una de las primeras visiones, una visión más optimista sobre la acción de los gremios, tiene que ver con que hay un debilitamiento imprevisto de los lazos entre los miembros de la organización y el conjunto de trabajadores representados. Pareciera ser que es un punto de aparte en una relación que es fructífera y que va de alguna manera por senderos positivos previamente antes de la pandemia, que bueno, la pandemia entonces obtura estos lazos, obtura muchas de las acciones que se venían desarrollando. Esto es muy marcado, se pone mucho énfasis, hay dos entrevistas particularmente que ponen mucho énfasis en este corte o lo que disuelve el cara a cara, así lo mencionan, lo que cara a cara, la falta de cara a cara disuelve en este contexto. Por el otro lado, del otro lado del continuum, podríamos ubicar una visión mucho más pesimista sobre lo que tiene que ver con la actividad gremial previa a la pandemia. Entonces, allí la pandemia tiene otro significado, el ASPO tiene otro significado, que es el de agravar algunas cuestiones, algunos problemas estructurales a los gremios. Y esa visión es a mí me pareció muy profunda, incluso mencionada por una entrevistada que previamente nos había hablado de que su gremio estaba creciendo, de que nos habló de una trayectoria de 10 años en el cual el gremio tenía algo así como menos de 100 afiliados y termina teniendo un edificio nuevo y un montón de actividades y un montón de afiliados nuevos a partir de toda una actividad. Y entonces diferencia la actividad, su visión sobre la actividad gremial de su propio gremio. Esto es una visión me pareció importante. Bueno, las estrategias frente al ATP que implementaron los gremios, estos tres gremios, van desde el asesoramiento y la gestión de la información específica hasta la acción directa y el reclamo público a empresarios y decisores. También, de nuevo, un continuum, algunas son acciones más jugadas, con acciones con un grado mayor de responsabilidad, y otras tienen que ver con el asesoramiento directamente con la difusión, el acercamiento y el esclarecimiento fundamental, algo que también mencionó Andrea
previamente el esclarecimiento a las implicancias que el salario complementario iba a provocar en la relación salarial. También tenemos, como mencionaba, acciones de mediación e intervención en la relación salarial de las unidades productivas. Entonces van de acciones simples como la atención y la resolución de problemas muy puntuales, ante consultas, solicitudes específicas, pero por el otro lado también hay acciones, como decía, más jugadas con un grado mayor de responsabilidad que tienen que ver con atender reclamos comunes, interceder frente a directivos y o dueños y en algunos casos hay situaciones en las que existe el conflicto como desenlace, conflictos que escalan incluso a la escena pública. Tuvimos uno que la verdad que también fue muy revelador, un conflicto que salió en medios pampeanos, y entonces depende, digo, las estrategias del ATP dependen de dos cuestiones importantes. Por un lado, la valoración sobre la política, que va desde una valoración muy positiva hasta una entrevistada que tenemos que nos dice: mis afiliados no quieren recibir el salario complementario, no les sirve, no lo quieren, por favor. Según ella, todos sus afiliados, o una gran parte, iban a pedirle por favor cómo renunciar al ATP. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con los canales de diálogo con las cámaras empresariales. Digo, ese es otro factor, porque tenemos gremios que tienen canales de diálogo fluidos, casi semanales, de acuerdo a lo que nos comentan, y gremios que no tienen ningún tipo de diálogo, ni con cámaras empresariales ni con grupos empresarios, con el sector empresarial en general. Entonces, bien, y por el otro lado, una cuestión que es muy interesante en este caso es lo que tiene que ver con la actitud que asumen los gremios, las filiales locales de los gremios, frente a las decisiones de las centrales gremiales y a las decisiones que tienen que ver con los acuerdos, incluso con las paritarias retrasadas, o incluso con los salarios recortados, que son los que recién estuvimos analizando. Digo, allí los gremios, las filiales locales de los gremios quedan totalmente expuestas, y sus decisiones y sus acciones, digo, están en la escena, están en el escenario. De alguna manera pasan a ser muy protagonistas muchos de estos dirigentes, tomando acciones que no siempre son las de aceptar la directiva de la central gremial. Tenemos un caso de un gremio que no acepta, en La Pampa, digo, el SEC no aceptó el recorte salarial. Hay otras estrategias, otras vinculaciones, dependiendo, digo, es un gremio que agrupa un montón de sectores, el comercio es amplio, y después finalmente, y lo dejo a Alejandro, lo que tiene que ver con las limitaciones a la mediación, que son particularmente la clausura de las estrategias de supervisión, de control y de reconocimiento a la incidencia de la informalidad. Hay pocos conocimientos sobre la informalidad y esto es reconocido, los gremios no lo dejan pasar, por más que en la formalidad no son sus representados, digo, no lo dejan pasar. Hablan de la informalidad y nos comentan un montón de acciones sobre cómo enfrentar la informalidad y fundamentalmente cómo enfrentar el desconocimiento sobre la informalidad. Ale, te doy la palabra. Perdón que me extendí un poco. Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Hay que preguntar siempre esto antes. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Enzo, por toda esta introducción. Y bueno, muchas gracias al grupo de la Pampa, que no solo me invitó muy generosamente a participar de este encuentro y de este libro, sino también me abrió las puertas al nodo y a participar de la investigación desde ese lugar. Así que aprovecho para agradecer eso. Voy a tratar de apurarme bastante porque sé que Marina Dossi, que viene después a comentar el trabajo, está bastante apurada porque tiene que entrar a dar clases, así que voy a ser bastante breve. Después, obviamente, me quedo para profundizar lo que haya que profundizar.
Como planteé Enzo al principio, la idea es contar algunas reflexiones iniciales que fueron surgiendo vinculadas a la mediación de estos dos actores y que aún, obviamente, estamos trabajando, estamos puliendo y estamos profundizando. Y para esta ponencia no solo decidimos contar estas reflexiones iniciales, sino también atenernos fundamentalmente a lo que son las cuestiones más transversales a las cámaras y a los sindicatos que estuvimos trabajando, que como planteó Andrea en su exposición, en el caso de las cámaras empresarias, fueron 3, tenemos a la Unión Industrial de La Pampa, a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, y a la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de La Pampa. Si bien son únicamente 3 cámaras dentro de un universo bastante más amplio de cámaras en La Pampa, son bastante representativas y cubren un amplio espectro dentro de lo que es la estructura productiva y económica de La Pampa. Así que en ese sentido creo que son bastante representativas de lo que pasa en general en todo. No dijiste nada hasta ahora. Perdón. Respecto a estas cuestiones más bien transversales, me quería meter primero con lo que fueron 3 desafíos bastante importantes que nombraron las 3 entrevistas y que aparecieron con bastante énfasis, digamos. Un primero que tiene que ver con la demanda de asistencia técnica por parte de las empresas a las que representaban, lógicamente, y que tenían que ver con esta necesidad de adecuarse a esta nueva realidad que planteaba el aislamiento. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas, sobre todo del sector servicio y comercio, son más bien pequeñas, y muchas de ellas no tenían una estructura de comercio digital o de comunicación digital para justamente adecuarse a esta nueva realidad. Y esa fue una de las realidades más importantes con las que se topó el sector de las cámaras empresarias para justamente asistir a sus representados en todo tipo de herramientas y capacitaciones que pudieran darles para justamente acompañarlos en lo que es este proceso de adecuación. Un segundo punto, y otra cosa que justamente estaba pensando ahora y que no sumamos acá, pero que retomo un poco esto que decía Andrea, que me parece que también es importante porque salió en varias entrevistas. Había algo también, además del acompañamiento técnico, algo de un acompañamiento más catártico por parte de las cámaras hacia lo que son sus representados. Y esto, yo hice algunas entrevistas también de empresas, esto se vio de los 2 lados del mostrador, y eso fue sumamente interesante. En ambos casos, tanto de las cámaras como de las empresas, mencionaron que había una necesidad muy fuerte de intercambiar pesares, malestares y problemáticas vinculadas a lo que se estaba viviendo, que se plasmó de alguna manera en prácticas más bien concretas. Por ejemplo, algunas cámaras contaron que armaron grupos de WhatsApp o para estar más en contacto, se estrecharon bastante los vínculos en ese sentido. Un segundo desafío que tiene que ver con esta necesidad de acompañar o colaborar con las autoridades locales para la construcción de los protocolos específicos para cada actividad dentro de la provincia. Y un tercer desafío que tiene más que ver con esta mediación de lo que fueron las ayudas estatales, y acá tengo que agregar más vinculadas a la provincia que al nivel nacional, porque justamente, y acá me meto en el segundo de los puntos, vinculados a la ATP, las cámaras no cumplieron, las cámaras provinciales no cumplieron un rol muy destacado, más bien todo lo contrario, digo, en general todo lo que tenía que ver con la tramitación de la ATP, con la asistencia vinculada a la tramitación de las ayudas que bajaban más del Poder Ejecutivo Nacional, quedaba más en manos de las federaciones o de las cámaras a las que estas cámaras locales pertenecían también, con un alcance mucho más regional o nacional, ¿sí? Por ejemplo, fue bastante ilustrativo lo que planteó la entrevista de la Asociación de Empresarios Gastronómicos y Hoteleros, donde en general todo lo que tenía que ver con el contacto con funcionarios nacionales lo dejaban en manos de la federación, y en ese sentido
se estrecharon muchísimo los vínculos entre la Cámara local, entre la Cámara de Empresarios Hoteleros y de Turismo de La Pampa, y la Federación. Hubo, esto lo nombraron bastante, un intercambio realmente muy fluido y recurrente entre ambas, mucho más que en otros contextos, ¿no? Y por último, vinculado a la relación con los poderes políticos provinciales, algunas de las cuestiones transversales que pudimos advertir en el mundo de las cámaras, tiene que ver con, en primer, una estrategia de apuntar siempre en la mediación al más alto nivel provincial. Ir con el gobernador, ir con los ministros, ir con los senadores o diputados provinciales, porque justamente lo que advertían era que era necesaria una respuesta bastante rápida, y en ese sentido ir como siempre la estrategia era apuntar al más alto nivel para lograr obtener una respuesta rápida y una decisión que se hiciera efectiva. En general, las demandas que mediaban de alguna manera estas cámaras provinciales tenían más que ver con cuestiones vinculadas al pago de alquileres, al pago de impuestos, al pago de servicios. Ahí nombraron también con bastante asiduidad que el rol del Banco Provincial de La Pampa, que ya mencionó Andrea, fue sumamente relevante en el otorgamiento, por ejemplo, de créditos para hacer frente a este tipo de impuestos o este tipo de los alquileres. Ahí tomó un rol sumamente protagónico. Y lo último que también fue transversal a todas las entrevistas es que las cámaras obraron en la mayoría de los casos como socias del sector público provincial, sobre todo lo que tenía que ver con la identificación de problemáticas y en el relevamiento de información. Una de las cosas que, por ejemplo, planteaba UNILPA, la Unión Industrial, si no me equivoco, fue que el primer trabajo que encararon, ni bien se decretó el ASPO, fue un trabajo monumental de relevamiento de información para lograr obtener datos sobre la situación de cada subsector particular de La Pampa, que tenían que ver con el relevamiento no solo de lo formal, del registro formal de cada sector, sino también de la informalidad. Y ese es un punto de contacto muy fuerte con el actor de lo sindical, donde la informalidad fue un punto de contacto entre la mediación de los sindicatos y la mediación de las cámaras, no siempre con la misma perspectiva, pero claramente con un enfoque de solucionar o de atender el problema de la informalidad desde los dos bandos. Esto, en principio, son las ideas iniciales respecto a esto. No me quiero extender más porque ya es medio tarde y Marina no tiene mucho tiempo, pero bueno, les agradezco muchísimo la atención y quedo conectado para los intercambios que surjan. Muchas gracias. Ahí está. Lina, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que se me escuche bien. Estoy como en el peor lugar para estar comentando una ponencia, pero bueno, acá estoy. Gracias por la invitación y gracias por poder participar. También formo parte del proyecto más grande del PISAC. Creo que han surgido cosas muy interesantes. A ver, el trabajo que entiendo que es inicial y que está en una primera etapa, a mí me pareció en principio muy interesante porque aborda el tema de la representación en organizaciones clave como los sindicatos y las cámaras empresarias, ¿no? En un contexto particular por el aislamiento y por la pandemia, lo que implicó para estos actores, y también cómo reaccionaron frente a una política en particular. Me parece que es un abordaje súper interesante y que no hay demasiado escrito sobre esto. A partir de ahí tengo algunos, no sé si son comentarios o sugerencias, como para que por ahí los ayuden a pensar la versión final de lo que va a ser este trabajo, ¿no? En ese sentido, yo fui haciendo como
algunos comentarios por apartado que ustedes fueron presentando en este capítulo, ¿no? Y bueno, en principio hay muchas cosas que creo que las dijeron más de lo que las escribieron, ¿sí? De la exposición de ustedes salieron más cosas y que en la parte escrita por ahí no están, así que por ahí algunas ya redundan, ustedes ya lo saben, pero bueno. Sí entiendo que tienen pensado presentar, se desprende de lo que dijo Ale, un poco, y está escrito también en el resumen del capítulo, quiénes son las cámaras empresarias, como digamos brevemente el mapa, ¿no? De quiénes son los sindicatos y las cámaras empresarias en La Pampa. Eso me parece fundamental, pero sobre todo para poder justificar, ¿no?, la selección de estos de tres sindicatos y de tres cámaras. Entiendo que es porque son representativas, también tendrá que ver por ahí por los sectores de actividad y demás, pero me parece que eso tiene que quedar bien explícito porque ahí se fundamenta y se entiende por qué esa selección. En la primera parte donde ustedes trabajan, cómo los sindicatos y las cámaras empresarias percibieron, ¿no es cierto?, el ASPO en un principio, ahí me parece que estaría bueno poder profundizar el argumento, si bien entiendo que son distintos en sus reclamos, en sus perspectivas y demás, pero tener alguna línea de análisis que les permita un poco más marcar de alguna forma similitudes y diferencias de estas cámaras empresarias y los sindicatos frente a la situación del aislamiento. ¿Esto por qué digo? Porque está muy bien presentado cómo los sindicatos, los referentes de estos sindicatos, percibieron el ASPO, ¿no?, de la forma negativa, positiva, aquellos que marcan que el ASPO profundizó situaciones de crisis de representatividad previas, ¿no es cierto?, a esta instalación, los otros que argumentan que los lazos venían fluidos y estaba trabajando bien, pero que el ASPO justamente cortó porque deshabilitó las instancias de encuentro físicas que son fundamentales para estas instancias representativas, y se menciona muy brevemente algunas acciones. Ahora bien, cuando uno va al lado de las cámaras empresarias, prácticamente en ese primer apartado no se encuentra nada de cómo las cámaras percibieron al ASPO, en términos justamente de esto, de los lazos representativos, ¿no?, de cuáles son las perspectivas de estos representantes, de estos dirigentes empresarios, para ver si el ASPO les generó dificultades en la representación, se hizo que los representados se aislaran. Eso me parece que no queda tan claro y sí se focaliza más en las acciones que llevaban adelante las cámaras empresarias, ¿no? Entonces, por ahí digo, tratar como de buscar esas líneas para poder establecer después similitudes y diferencias. Y tal vez las cámaras empresarias, no perciban que el ASPO les implicó alguna suerte de crisis o de ruptura en la representación, como sí pasó en los sindicatos. Y por ahí, cuando trabajan con las acciones, muchas de las cosas las dijo Enzo y otras varias Alejandro, pero no están tan escritas en el trabajo, poder profundizar un poco más de cuáles fueron específicamente las acciones, ¿no?, que hicieron, cómo se llevaban adelante, y la articulación con las autoridades provinciales, que después la retoman ustedes más adelante, pero que me parece que eso es clave, porque por las características del ATP, que también ustedes lo mencionan, que fue una política justamente enlatada, tan dirigida desde el Estado Nacional, ¿no?, por ahí la articulación que fue directa con las autoridades provinciales, si tuvo realmente efectos o no, si sirvió o cómo se canalizó esa articulación, ¿no? Entonces, por ahí me parece como líneas a pensar en ese primer apartado, estaría bien. Después, cuando ustedes plantean los sindicatos y las cámaras frente al ATP, ahí hacen referencia a el rol del Banco de la Pampa, que, bueno, lo que trabajó Andrea, que también lo expuso en otras instancias, se ve que tuvo un rol central, y por ahí también estaría a ver qué rol tuvieron las cámaras empresarias con este Banco de la Pampa, si hubo alguna articulación, ¿no es cierto?, si esto les habilitó, líneas de crédito, distintas instancias, por ahí trabajar sobre eso, a ver qué pasó, sino como que uno se desdibuja si realmente hubo un vínculo entre esas cámaras y el Banco de la Pampa. Entonces, en ese segundo apartado, me parece que habría tres líneas que seguramente ya las tienen, están escritas y de ahí surgen, ¿no?, pero como para profundizarlas. Primero, ¿cómo fueron las cámaras empresarias en relación al ATP, ¿no?, y cómo percibieron al ATP? Porque ustedes sí hablan de cómo los sindicatos percibieron al ATP, si lo vieron negativamente, si los trabajadores querían acceder,
pero de cómo las cámaras empresarias recibieron o percibieron la ATP, no hay mucho escrito. Entonces ahí también como para establecer ese punto de encuentro o no, ¿no?, entre ambos tipos de organizaciones. Y en relación con las cámaras empresarias, ¿qué rol jugó la articulación con federaciones más amplias? Porque ustedes ahí mencionan mucho que estas líneas como juegos nacionales fueron en muchos casos canalizadas por esas federaciones más amplias, dentro de las cuales las cámaras locales están inscritas. Entonces, por ahí, esos vínculos, sería interesante verlos un poquito más en profundidad. Otra cuestión que me parece importante también para ver, esto se los dije, son las visiones de las dos, de cámaras empresariales y sindicatos, sobre el ATP, y algo que mencionan y que sería súper interesante poder abordarlo un poquito más, es cómo fueron los canales de diálogo entre los sindicatos y las cámaras empresarias, ¿no?, en la provincia de La Pampa. Porque ustedes ahí mencionan estos canales de diálogo, pero estaría bueno ver qué pasó ahí, si hubo instancias de acuerdo, de, no sé, de negociación por el ATP, ¿no es cierto? Trabajar un poco más en esa lógica y ver qué tipo de información se puede sacar. Y después está el punto de estos actores como interlocutores del poder provincial. Y ustedes ahí plantean súper bien que los canales de acceso, desde el lado de los sindicatos mencionan que han sido casi nulos, ¿no?, con las autoridades provinciales, pero que desde las cámaras empresarias manifiestan que han sido fluidos esos canales de articulación y que sobre todo se dirigieron, como también bien decían en la exposición de ustedes, directamente como al gobernador. Vamos a hablar con el más importante, ¿sí?, no con los que se encuentran debajo. Y ahí me parece que sería como muy importante, o sería interesante poder tratar de indagar un poco más qué significó, ¿no?, o qué incidencia tuvo esta ausencia de acceso, ¿no?, de canales de diálogo, de acceso a las autoridades gubernamentales por parte de los sindicatos, mientras que las cámaras empresarias tuvieron ese acceso fluido y casi directo. ¿Qué implicó hacia adentro y en términos también de las posibilidades de representación de ambos tipos de actores? Ahí me parece que es algo que debe tener bastante jugo para sacarle a través de entrevistas o de, no sé, de información que puedan recabar, como para ver si tuvo alguna implicancia o no. Y una cosa, porque después que lo volví a leer, me di cuenta que es 2020 y 2021 el trabajo, o sea, aborda todo. Entonces, por esto es más una pregunta, no es que tenga ninguna sugerencia, pero si no, todas estas líneas que van poniendo, ¿cómo las piensan poner un poco en comparación en todo el periodo? Porque no es lo mismo estos ejes de abordaje para el 2020, donde las cosas son mucho más duras, sobre todo en los primeros meses, había cerración de actividades, que se llaman en las empresas, con la situación del 2021, que fue una situación, entre comillas, más relajada, ¿no? Entonces, ver cómo hacer ese análisis a lo largo de toda la secuencia temporal que ustedes proponen abordar en el trabajo. Eso como una consulta. Otra consulta que también tenía, si yo no entendí mal, son 3 entrevistas, o sea, van a hacer una entrevista por cámara y por sindicato. Eso me quedó la duda. Si es así, porque lo que yo leí en las entrevistas son, digamos, los directivos de las cámaras, no hay entrevistas a las bases, a los representados. Entonces, no sé si es eso, o si yo entendí mal, o si van a sumar después alguna entrevista. Pero me parece que tiene mucho potencial el trabajo, que hay un montón de cosas interesantes para trabajar, y bueno, nada, el pequeño aporte. Bueno, muchas gracias, Mariana. Así. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si alguna persona tiene algún comentario para hacer, o alguna de las personas que estamos aquí presentes, comentarios, preguntas para Enzo, para Alejandro. No, yo creo que excelente el comentario, les dejaste un montón de cosas, Marina, muchísimas gracias. Yo personalmente tenía esta idea yo hice varias de esas entrevistas, así que las conozco. El tema de las mesas de diálogo, efectivamente, hay una disparidad de acceso al poder, como vos bien señalabas, que me parece que es un tema importante entre los gremios y las cámaras empresarias. Y en ese sentido, yo quería también preguntarles, porque no vi... hay muchas, o sea, por ahí unas preguntas, porque en algunas cámaras hubo críticas de los propios representados a las cámaras empresarias. Me parece que esa tensión
que ustedes por ahí la muestran más en los gremios, me preguntaba si por alguna razón la dejaron afuera, o no sé, Ale, que trabajaste este tema, porque hay material en las entrevistas que ustedes podrían incorporar ese elemento que les señalaba Marina, que me pareció fundamental. Y eso, nada más. Reforzar un poco esa pregunta, no sé si hay más. Yo lo estoy escuchando, Mariana. Bueno. Ale, no sé si querés responder vos, yo me anoté algunas cositas para conversar. O sea, bueno, muchísimas gracias, Marina, por los comentarios y Andrea también. Efectivamente, hay todavía mucho camino por recorrer. La idea de la ponencia era simplemente presentar algunas reflexiones iniciales y obtener, bueno, esta devolución que obtuvimos para justamente seguir profundizando. Una cosa que preguntaste, Marina, sobre la cantidad de entrevistas. Son 3 entrevistas, en realidad no, en este momento no tenemos pensado hacer más entrevistas, son 3 entrevistas a dirigentes de cámaras. Hay entrevistas a representados, a empresas que algunas forman parte de esas cámaras. Todavía no nos metimos demasiado profundamente en mirar el contenido de esas entrevistas en relación al trabajo, digamos, pero claramente es algo a explorar para incorporar. Lo mismo el tema de la diferencia de opiniones vinculadas a las bases en cada una de las cámaras también es algo que quedó pendiente y que vamos a encarar. Así que no tengo mucho más que agradecer los comentarios y bueno, nada, poner manos a la obra para justamente encarar todas estas líneas que hay que profundizar. Bueno, gracias Ale, gracias Enzo. Yo los dejo que me voy a dar clases, ¿sí? Gracias. Gracias, Marina. Chau. Marina, gracias. No, por favor. Chau.